Bien, vamos a continuar con este trabajo, con nuestras fuentes, esta interpretación. Es verdad, como dice Jacquelina, puede ser que nosotros hayamos presentado esos dos tipos de fuentes a nuestros estudiantes, ¿no? En este caso, una iconográfica, que viene a ser la acuarela de Pancho Fierro, y que lo estamos complementando con este testimonio de Basil Hall. Pero, ¿qué sucedería si decimos, bueno, ya estoy cumpliendo, estoy trabajando con fuentes distintas, los chicos pueden inclusive clasificarlas, pueden entender las diferencias, las semejanzas que hay entre ellas, qué información me brinda, pero es importante que como docentes nos preguntemos, ¿será suficiente? O sea, ¿le estoy dando la información necesaria para que pueda responder la pregunta de mi problema histórico? Recordemos que hacia eso vamos. No podemos perder de vista nuestra pregunta, la pregunta que motiva la indagación, la interpretación de todas estas fuentes. Entonces, aquí lo que decimos es, si me quedo solamente con ellas, ¿qué podría entender mi estudiante? Que toda la población perteneciente al sector de los esclavos estuvo a favor, que claro, porque obviamente, pues profesora, tienen que estar a favor de la independencia, si no ve que eran esclavos, seguro ahora le daban la libertad. Pero eso es pensar con nuestros criterios del presente. Nuestros chicos son personas que han nacido en una época en la cual siquiera pensar en que alguien puede comprar a una persona es impensable, ¿no? No es posible que alguien no pueda, o alguien pueda ser privado de su libertad y que se le prohíba, o que pueda ser objeto, considerado un objeto de alguien. La libertad es un bien tan preciado para nosotros, ¿no? Es un valor tan importante y nuestros chicos la disfrutan. Entonces ellos pueden decir, oh, obvio, pues profesor, obvio, todos quieren ser libres, pero no. Habrá sido también que habrá ocurrido que puede haber un sector, o puede haber existido un sector de los esclavos que sintió miedo ante la posibilidad de ser libres. ¿Qué pasaba? ¿Qué habrán sentido los esclavos que vivían en las haciendas y que realizaban labores domésticas y que probablemente vivían con cierta comodidad o ellos consideraban cierta comodidad? ¿Habrán querido ahora pasar a la incertidumbre de tener una libertad pero empezar de cero, por ejemplo? ¿Cuáles habrán sido estas ideas, estas motivaciones, estos sentimientos que habrán vivido estas personas? Pues bien, como no tenemos una máquina del tiempo, entonces nosotros lo que hacemos es tratar de ir a la fuente. Y trabajamos con otra fuente que se titula Los afrodescendientes en la independencia. No les voy a leer toda la fuente, pero sí les puedo decir que aquí tenemos hemos seleccionado, esto también pertenece a nuestro cuaderno de ficha de fuentes históricas, de cuarto de secundaria, y aquí tenemos dos párrafos, ¿no? En uno de ellos se nos habla que pertenecer a las filas de cualquiera de los dos bandos, es decir, tanto el bando realista como el patriota, tuvo varias ventajas, que para esa época eran muy significativas, como por ejemplo pertenecer a la milicia, que te daba pues prestigio, te daba un grado de autoridad y seguridad territorial, podías desplazar, ¿no? Un ingreso, salario, ¿no? Y obviamente el prestigio que tu condición de esclavitud no te había dado antes. Entonces, ya sea que te vayas salvando patriota o realista, ya tenías esas ventajas ganadas. Pero sin embargo, aquí también nos menciona la fuente, que casi la mitad de la escuadra de Lord Cochrane y las 2/3 partes del ejército de San Martín fueron afrodescendientes. Entonces vemos que eso probablemente no se conocía antes. Nos quedábamos solamente en una historia más personalista, ¿no? Los líderes, San Martín por un lado, Bolívar por el otro, y vamos a Sucre y ahí estaba. Pero aquí hay que revaluar el rol de estos sectores. Bien, y aquí en esta primera parte se nos habla de cómo hubo un grupo de esclavos que se enrolaron en el ejército patriota por todas estas ventajas que significaba y que cumplieron varias misiones, que participaron muy, muy intensamente en todo este proceso y que realmente creían en la
causa de la libertad, de la independencia, y que preferían pues morir 1000 veces antes que obedecer a un español. Entonces aquí nos dice, nos da esta mirada. Pero el segundo párrafo nos habla también de que las tropas realistas también tuvieron a los afrodescendientes en sus filas y que inclusive se les ofrecieron también algunas ventajas, se les ofreció alimento, vestido, sueldo, etcétera, y obviamente también hubo un grupo de afrodescendientes que participaron de estas filas, ¿no? Las filas realistas. Entonces aquí, cuando nosotros hacemos que nuestros estudiantes lean esto, lo primero que debemos darnos cuenta, primero nosotros como docentes, es que aquí van a haber dos puntos de vista, o mejor dicho, dos concepciones diferentes, ¿no? Que le va a permitir a los estudiantes darse cuenta y ampliar su mirada, y van a decir, ya, no es solamente como yo pensaba con la acuarela de Pancho Fierro y con el testimonio de Basil Hall, de que todo el mundo daba libremente a sus hijos, que todos celebraron y todo fue a favor de la independencia. También hubo gente que se enroló en el otro lado. Entonces, para poder trabajar esto, primero hay que entender la situación. Es lo primero que deberíamos hacer. Los chicos, saber si es que lo que han leído lo han comprendido. Recordemos que esto se trabaja pues con un tiempo adecuado. En esto tenemos que estar siempre con los estudiantes garantizando que estén comprendiendo la información. Entonces podemos plantearles algunas preguntas como, ¿de quién se habla en la fuente? ¿No? ¿En qué época vivieron? De que estamos hablando aquí. ¿Qué me dice la fuente sobre los protagonistas de este hecho histórico? Pero luego le preguntamos por qué razones los afrodescendientes fueron parte de diferentes ejércitos. Si nos damos cuenta, estas son preguntas para comprender la información, ¿no? Colegas, muchas veces nos quedamos fácil. Muchas veces decimos, ya, aquí ya estoy trabajando en la fuente, mira, estoy haciendo que los chicos obtengan información, pero esa información está ahí, que la van a ver aquí, de la fuente. Pero vayamos más allá, acuérdense que estamos interpretando críticamente las fuentes. Entonces, en este análisis, tenemos que mirar, por ejemplo, la perspectiva, el mensaje que nos da, lo que ya nos ha explicado Jacqueline. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, quiénes son los autores de la fuente, en qué ámbito se desenvuelven. Esta es una fuente secundaria y los autores de esta fuente son Maribela Relucea y Jesús Cosamalón. ¿Y por qué es importante conocer quiénes son o en qué contexto se desenvuelven, en qué ámbito? Bueno, porque si yo voy a elegir una fuente para que mis estudiantes la lean, debo elegir una fuente que sea confiable, una fuente que proceda de personas que se dedican a esto. Y en este caso, Maribel Arrelucea, por ejemplo, es una especialista, es una historiadora especialista en historia social colonial. Y más aún, nosotros sabemos que los historiadores se especializan en algún rubro. Ella le ha puesto énfasis a temas como la esclavitud. Entonces, obviamente nos damos cuenta que es una persona autorizada para hablar sobre esto, ha publicado pues muchos artículos sobre estos temas que son de su especialidad. Y entonces no solamente aquí en el Perú, sino en el extranjero. Y por su lado, Jesús Cosamalón también es un historiador especialista en historia social, más aún de la sociedad de Lima colonial, bueno, y también republicana, ¿no? Entonces su campo de interés, su línea de investigación, abarca pues la historia demográfica, el mestizaje, los grupos sociales, la historia de América colonial, y también la historia la enseñanza de la historia a nivel escolar. Entonces, nos damos cuenta que es importante que tengamos en consideración estos elementos para poder garantizar que sea una fuente que le va a dar al estudiante o le va a contribuir a responder la pregunta. Y en base a ello debemos recordar cuál es esa pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo respondieron los distintos sectores sociales ante la causa independentista? Entonces veamos que en esta fuente secundaria, que es la que estamos analizando, nosotros vamos a encontrar diversas respuestas, ¿no? Vamos a encontrar
respuestas distintas para este sector social, que son los esclavos, los afrodescendientes, que son los que estamos analizando. Y sabemos que, o vemos aquí, que ante la causa independentista hubieron posiciones a favor y en contra. Se decidieron por ambos bandos. Bien, y aquí, por ejemplo, otro elemento que nosotros consideramos es el mensaje. ¿Qué mensaje me transmite la fuente? ¿Qué me quiere decir? ¿De qué me quiere convencer? Bueno, el mensaje que me transmite la fuente, como lo decía, es que vemos que existieron respuestas distintas para este sector, que los esclavos no respondieron de la misma manera ante la posibilidad de la independencia. Ese es el mensaje. Ojo, como ya lo dijo Jacquelina, no es que yo le haga una pregunta o que el mensaje me lleva a que me haga un resumen de la fuente. Ese no es el mensaje. El mensaje es qué es lo que me quiere transmitir, qué es lo que me transmite la fuente. Bien, otra cosa más, otro elemento aquí. Perdón, disculpen, no veo bien. Otro elemento que también es importante que analicemos cuando estamos trabajando las fuentes con nuestros estudiantes es, ya que discúlpame, no veo bien es la intencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué fue escrita esta fuente? ¿No? ¿Cuál es la intención que tiene? ¿No? Y también, ojo aquí, las posibilidades informativas. ¿Qué significa esto? A ver, cuando yo estoy leyendo esta fuente histórica, me doy cuenta que lo que me dice es valioso. Me doy cuenta que lo que me dice aporta, enriquece esta construcción de mi interpretación histórica que estoy logrando, que estoy desarrollando para poder responder a mi pregunta. Y le pregunto aquí a la fuente, ¿por qué es valioso lo que me dice la fuente? Los estudiantes deberían darse cuenta que no basta con solo una mirada, que tenemos que recurrir a otras miradas. Eso deberían los chicos darse cuenta, pero los chicos no se van a dar por sí solos. Los docentes tenemos que explícitamente plantearles una pregunta para que ellos lleguen a esta respuesta. Igualmente pregunto, ¿qué le falta a esta fuente? ¿Qué queda pendiente? Cuando hago esto, le estoy dando al estudiante la posibilidad de que pueda darse cuenta de qué posibilidades informativas me da esta fuente histórica. ¿Qué le falta? O sea, ¿ya es suficiente? ¿Con esto ya tengo todas las miradas o ya puedo concluir respecto a la participación de estos afrodescendientes en la independencia? ¿O qué queda pendiente? Esto también me sirve para evaluar la fuente. Es importante también. Siguiente, por favor, Jacqueline. Muy bien. Y puede ser que digamos, bueno, no es suficiente, quiero seguir contrastando información. Y bueno, podemos plantearle una fuente adicional, ¿no? Acá hay otra fuente, la fuente 4, que se titula Negros en la ciudad, Lima, entre 1815 y 1820. Y aquí, por ejemplo, nos habla, la autora nos menciona que han habido varios estudios realizados sobre la participación de los sectores populares durante la independencia. Y nos habla pues de Flores Galindo, de Bonilla, de Lynch, pero ya nos da una conclusión. O sea, aquí hay una posición y nos dice que la conclusión es que tanto indios como negros, siendo grupos sociales predominantes, no manifestaron una actitud activa y concertada en la búsqueda de un cambio en su condición. Miren esto. Aquí la autora nos dice que no hubo una sola respuesta, una sola actitud activa y mucho menos concertada, ¿no? O sea, no se pusieron de acuerdo para buscar el cambio en su condición de grupos que fueron pues históricamente dominados. Y nos habla inclusive también de la reacción del otro lado, porque nos habla un poquito del miedo, del temor social que hubo en el sector dominante ante la posibilidad de participación o movilización activa de estos grupos, ¿no? Y que por eso se preocuparon. Y si a eso le sumamos la incertidumbre y la inestabilidad política y económica que se presentaba durante estas primeras décadas del siglo XIX, entonces el temor acrecentaba. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta otra fuente, igualmente pasamos por la comprensión de información,
¿no? ¿Qué me dice la fuente sobre los protagonistas? ¿Qué postura presenta? ¿No? Esa es comprensión de la información. Lo encuentro en la fuente. Pero cuando lo analizo, ya me voy también a mirar la perspectiva de la fuente, ¿no? O del autor, perdón, y también le hago la pregunta, ¿quién es la autora? En este caso es también una historiadora que está publicando su artículo en una revista científica, y entonces quiere decir que le da una validez a mi fuente. Y también igualmente le pregunto el mensaje que me transmite, ¿de qué me quiere convencer? En este caso, los chicos deberían darse cuenta que aquí es una posición que también me quiere convencer de algo, ¿no? Por algo se ha escrito esta fuente. ¿Cuál es el objetivo, o sea, la intencionalidad, para qué fue hecha esta fuente? Y también igualmente sus posibilidades informativas, porque es valioso lo que me dice, qué le falta, qué queda pendiente. Obviamente, si nosotros como docentes podemos motivar a nuestros estudiantes en esta indagación, en esta búsqueda de conocimiento, porque aquí hay un conocimiento de por medio. O sea, una de las cosas que siempre escuchamos es, sí, pues, pero ahora se ha perdido la enseñanza. ¿Por qué nos enseña historia? Bueno, un momentito. ¿Qué entendemos por historia? Un listado de conocimientos, un listado de hechos históricos que se han transmitido así, pero chicos, a veces hemos obligado que nos digan marca A, B, fechas, nombres, datos, batallas, etcétera, y que muchas veces ha llevado que nuestros estudiantes digan, esto es un sinsentido, ¿a mí para qué me sirve esto? No me gusta leer, ¿no? Y nosotros como docentes del área, nos duele que nos digan, pues no, nosotros no queremos esto, lo que estamos buscando es que los estudiantes puedan profundizar en esa búsqueda de fuentes, y cuando ellos, si logramos esto con ellos, puede ser que se den cuenta que las posibilidades informativas son infinitas, que ellos pueden buscar y buscar más información, ¿no es cierto? Y puede ser que sigan encontrando, porque no solamente es que los docentes les vamos a dar estas fuentes históricas. Sabemos que tenemos estudiantes que también ellos mismos están motivados y buscan información. Entonces, si logramos eso en nuestros estudiantes, estamos generando este espíritu crítico, este pensamiento crítico, y se darán cuenta de que ante una situación existen diferentes posiciones, se darán cuenta que detrás del escrito de alguien hay una intención, dudarán, cuestionarán la verdad absoluta de alguien y serán capaces de crear, de fomentar ese espíritu crítico, no entendido como que yo te critico, todo está mal, nada está bien, sino ese espíritu crítico de darse cuenta de que la realidad es compleja y que en realidad nosotros, como es compleja, y los seres humanos también lo somos, entonces pensamos diferentes y podemos darnos cuenta que esa mirada, esa postura está marcada por lo que le pasó a esta persona, por cómo fue criado, por su sistema de valores, por el lugar donde vive, por los libros que ha leído, por las influencias que ha tenido, que tiene una intención cuando escribe lo que escribe, cuando pinta lo que pinta, cuando hace la caricatura, que me da un mensaje y que ese mensaje que me lo da yo lo puedo tomar, pero lo puedo contrastar con el mensaje que me da otro historiador, otra fuente, etcétera. Si hacemos eso, colegas, si hacemos eso, que es un gran reto, pero si logramos impulsar eso en nuestros estudiantes, estamos trabajando una competencia que no termina aquí, sino que es una competencia que dura prácticamente toda la vida.